Se cumplió un mes del inicio del diálogo por un acuerdo nacional que cuenta con la participación y compromiso de todos los actores de la sociedad civil, partidos políticos, gobierno, trabajadores, empresarios, gobiernos locales y la Iglesia. Para hacer un balance y proyectar sus perspectivas, esta noche hemos invitado a Juan de la Puente, consejero presidencial para asuntos de gobernabilidad, y al analista político Alberto Adriancén. Buenas noches, señores. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bien, empecemos. Pese a algunos incidentes iniciales, finalmente el 5 de marzo se inicia esta tercera y última etapa del Acuerdo Nacional, la concertación, que tiene como referentes experiencias similares como España y Chile, pero el Perú tiene su propia historia. ¿Cómo llega el Perú a la concertación? Bueno, tú lo has dicho, un mes después del inicio de esta tercera ronda, que recordemos se empezó con un acto solemne y la suscripción de un compromiso el 5 de marzo en el Palacio de Gobierno. Tenemos un primer logro. El día viernes se aprobó la primera de las 27 políticas de Estado. Se han llevado a cabo más o menos unas 15 reuniones de los 4 foros: el foro central de gobernabilidad, los foros temáticos que son de institucionalidad, equidad y competitividad. En total estamos hablando de unas 48 o 50 horas trabajadas en los últimos 30 días. Se ha superado la fase, digamos, administrativa. En los primeros 15 días, la fase administrativa del diálogo. Se aprobaron los cronogramas, se aprobó la metodología, y en los últimos 15 días, las últimas 2 semanas, se ha empezado a trabajar directa y abiertamente en los foros temáticos y en el foro central, discutiendo las políticas de Estado. Lo que tuvimos el día 5, y evidentemente se conmemoraba 10 años del golpe del 5 de abril del 92, es simbólico e importante. Se aprobó la política de Estado referida al fortalecimiento del régimen democrático. Sin duda arduo trabajo, pero que al principio fue tildado de saludo a la bandera, efectivismo coyuntural y demás desacuerdos iniciales, aunque superados, digamos, que podrían haber quitado credibilidad o garantía a este proceso. No, fíjate, yo creo que a mí me parece muy mal que se hable de saludo a la bandera, ¿no? Esta idea de que el diálogo es un acto casi inútil, cuando si algo no hace el país es justamente dialogar y conversar y acordar. Y en política es fundamental. Fíjate, ustedes van a pasar de acá a media hora un ejemplo de lo que no ha significado o lo que ha significado en un país que no dialoga, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el esfuerzo que hace el gobierno y todos los participantes del acuerdo es fundamental. Seguramente no tendrá consecuencias inmediatas, pero creo que ya se está viendo algunos ejemplos. Creo que tú ponías hoy día un artículo sobre el acuerdo de San Marcos, por ejemplo, de concertación, ¿no? Sí. Y un artículo que has escrito hoy día. Y creo que es fundamental que la gente vaya dialogando. Entonces, y creo que ese esfuerzo que hacen las instituciones de la sociedad civil y los partidos políticos se reproduzca en otras escalas a nivel social, en todo el país. Sí, pero ¿cómo se está trabajando? Faltan aún algunas fechas frente al 31 de mayo, que supuestamente será el acuerdo nacional. ¿Cuál es la metodología de la concertación? Recapitulemos. El Foro Central de Gobernabilidad incluye a 7 organizaciones políticas y a 7 organizaciones de la sociedad civil. Es el Foro Central. Divide su trabajo en 3 foros temáticos por las áreas temáticas que desea debatir: equidad social, competitividad e institucionalidad. Entonces, en este momento se están reuniendo 4 grupos, ¿no? El grupo central y otros 3 temáticos. Se están discutiendo en unos 6, en otros 7, en otros 8, las 27 políticas de Estado. La primera política de Estado aprobada el día viernes corresponde al Foro Central de Gobernabilidad. En los foros temáticos han sido presentados 2 o 3 o 4 políticas de Estado y hay un proceso de discusión. Terminada la discusión de las políticas de Estado, estas serán presentadas en los foros descentralizados, y hacia finales de mayo tendremos la posibilidad de tener un consolidado y poder ratificar todas estas políticas de Estado que se han ido aprobando en los foros temáticos, en el Foro Central de Gobernabilidad. Sí, o sea, lo que hay que entender es que cada foro temático, que el de equidad, por ejemplo, tiene a su vez algunos puntos específicos, ¿no?
o sea, salud, educación, empleo, ¿no? Entonces, cada subpunto de cada foro temático tiene una especie de propuesta que tiene que ver con una especie de diagnóstico, con objetivos, con metas, indicadores de esas metas. Es, en mi opinión, bastante concreto. O sea, no es que yo acuerde una cosa general al margen de metas que me propongo, inclusive hasta de indicadores precisos en relación a la meta o al objetivo que yo acuerdo. O sea, que no es, por más que yo esté en contra de esa palabra, no es solamente verbo, digamos, ¿no? Aunque, como se dice, el verbo está el principio, pero creo yo que digamos, es un esfuerzo bastante importante de sistematizar toda una propuesta y de concordar una propuesta, ¿no? Y ten en cuenta que participan, pues, además de los partidos, la Mesa de Lucha contra la Pobreza, que agrupa 800 mesas en todo el país, la CGTP, la CONFIEP, la Sociedad de Industrias, los frentes regionales, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Entonces realmente me parece que el nivel de representación es bastante importante, ¿no? Así es, y nos quedamos aquí. Y para continuar con la segunda parte de este diálogo, nosotros regresamos después de esta pausa. Continuamos y sin duda la participación de los actores políticos en este diálogo es sumamente importante. En esa perspectiva, Televisión Nacional inició este programa para convertirse en una tribuna representativa a través de la cual el país pueda escuchar todas las voces y opiniones que el debate político necesitaba. Antes de continuar con este diálogo, queremos presentarle un informe que recoge estas opiniones. Veamos. La concertación presupone el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas del país, lo cual no significa, naturalmente, que deba convocarse a una gran asamblea en la que todos conjuntamente hagan el esfuerzo, que sería prácticamente improductivo y estéril, de concordar puntos de vista. El presidente Alejandro Toledo, saliendo al frente ante iniciativas como esta, el 4 de marzo, en su primera carta abierta a la nación, formula una invocación a los peruanos para asegurar el éxito del diálogo nacional. La nación le tomaba la palabra a los políticos y representantes de la sociedad civil. Les digo que su generosidad será apreciada por la nación. Y para que este compromiso sea un éxito, les extiendo con humildad y generosidad mis brazos abiertos. Yo confío en el Perú confía en nosotros. Un día después, la sede del Ejecutivo abría sus puertas a todos los representantes de las principales tiendas políticas, de sectores laborales, empresariales, de la sociedad civil y de las iglesias. Todos estaban presentes para lograr un acuerdo que sirviera de base para la consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país a futuro. Televisión Nacional del Perú, consciente de la función que le toca cumplir ante la sociedad peruana, creó un espacio para privilegiar el diálogo que aporte al proceso de acuerdo nacional de gobernabilidad. 7 en Punto se convirtió así en una tribuna abierta para todos los actores de este proceso, quienes domingo a domingo fueron dejando testimonio, opinión y propuestas con miras a lograr el trascendental acuerdo. Siempre hemos no solamente creído en el diálogo, lo consideramos prioritario y consideramos de que el país requiere acuerdos básicos, por ejemplo, para encarar este gran reto de generar empleo digno y productivo. La participación de todos, del Consejo, de todos los integrantes del país en la política económica. Porque muchas veces, tan importante como la misma política, es la aceptación que estas políticas tengan en los agentes que la van a llevar a la práctica, ¿no? Empezamos ya de un consenso, hay un documento firmado por todos los grupos políticos, entonces hay una disposición, todos deben participar
por decir así, recuperar el Estado de Derecho a ese nivel inferior, pero hay que respetarse y conjugar fuerzas. Claro, yo por eso decía que es un canal. El hecho de tener confrontación hacia el encuentro. Yo creo que sí. Hay la necesidad de un diálogo nacional. Se entiende la sociedad, Pero también hay algunos puntos que tienen que ser atendidos con urgencia. No necesariamente tienen que terminar algunas atenciones urgentes que definitivamente exigen las regiones. Pero el diálogo está abierto, yo noto una intención en la sociedad de dialogar. Los principales representantes de las tiendas políticas también estuvieron presentes en las diferentes ediciones de este espacio de diálogo. Yo creo que eso se tiene que ir perfeccionando y puede haber mecanismos de consulta. Tampoco no se trata de reunirnos en el Estadio Nacional para ver qué opinan, porque el asambleísmo, Javier dice participativo, pero yo no tengo miedo a ese concepto cuando se desvía un asambleísmo y termina en la de nadie se entiende. Yo creo que acá tener canales de participación ordenada. Porque con un país con 54% de pobres, el sentido del futuro de una población peruana, que el día siguiente en su agenda solo está sobrevivir y tratar de conseguir algo para llevar a la casa o un puesto de trabajo con las condiciones que sean. En esa situación nosotros tenemos que darle a la concertación estos dos ingredientes indispensables. El país votó por el cambio y la concertación tiene que partir de aceptar ese cambio. Para mí este es un tema central. No hay concertación si se pretende continuismo, porque el país no votó por el continuismo, votó por el cambio. Y votó por el cambio en diferentes áreas, entre ellas la económica. No podemos olvidarnos de otros actores que están, por ejemplo, en zonas de frontera o que están en zonas de selva, que tienen una perspectiva de país y además de región muy singular y que por lo tanto tendrían que estar en un diálogo de esta naturaleza, que se puede hacer además en diversos escenarios. Yo creo que la concertación es el camino hacia donde vamos, pero tiene que haber obviamente cierta confrontación. Y no es que uno quiera traer un tema en un momento en una mesa en donde todos somos concordantes, no tomemos la confrontación en la parte negativa, sino en la parte en que justamente eso es la democracia. Cuando se confrontan las visiones que se tiene de la sociedad, la visión económica, quien resuelve eso es la democracia a través del voto ciudadano a quien embisten para llevar adelante un programa de gobierno. A un mes de la firma de este compromiso, se inicia una etapa decisiva del diálogo. La capacidad de los peruanos para construir una visión compartida del futuro es fundamental para consolidar la democracia recuperada y culminar esta etapa del diálogo nacional de la mejor manera posible. Y a nombre de Televisión Nacional queremos reiterar nuestro agradecimiento a Rafael Roncagliolo por su valiosa participación en la conducción de este programa y anunciarles que esta segunda etapa de 7 en punto continuará siendo la tribuna plural y democrática para el debate político del país que todos esperaban. Y bien, hemos escuchado muchas voces, pero finalmente, ¿cómo beneficiará este diálogo concertador al ciudadano común y cuándo veremos sus frutos? Bueno, primero es que esta discusión en que si los temas a acordar son de corto y largo plazo ha sido zanjado en esta metodología a la cual se refiere Beto, presentando el gobierno estas matrices que son una especie de propuesta de entrada y salida, es decir, qué objetivos tenemos, qué metas perseguimos, cuál es la estrategia, cómo se manejan esos indicadores. Y sobre eso, los siguientes gobiernos, a qué acciones políticas directas se comprometen y luego qué iniciativas legislativas tienen que ver con eso. Entonces, por ejemplo, en el tema, digamos, de la alfabetización, del alfabetismo de la población, si es que el 12% de los peruanos es analfabeto, es obvio que nos podríamos trazar el objetivo que hacia el año 2020 no haya ningún analfabeto en el Perú y que hacia el año 2006 debería esto reducirse a la mitad, a 2008 a tal y cual porcentaje. Entonces no estamos hablando de políticas que no comprometen la vida diaria de la gente. El propio acuerdo del día viernes, ¿no?, contiene una riqueza programática importante. Por primera vez en el Perú se habla de cultura democrática, se habla de fortalecerla, se habla de la posibilidad de castigar ejemplarmente a los que
interrumpen la vida democrática de sus cómplices. Se habla de fortalecer tanto los partidos como la sociedad civil. Entonces estamos frente a acuerdos que sí tienen directa implicancia en la vida de los peruanos, pero además en la coyuntura política. Se ha revertido este clima de confrontación que había en los últimos meses y hoy tenemos un clima de concertación, de cooperación. Pero eso es importante. Igual, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De cuántos años estamos hablando? Este horizonte es de unos 20 años. Nos estamos poniendo de acuerdo en políticas de Estado que empiecen hoy, no que empiecen en 20 años, que empiecen hoy, ¿no?, hace un horizonte de 20 años. De manera que cumplamos los 200 años de la Jura de Independencia con una mirada común, no para desarrollarla desde ese momento, sino para desarrollarla desde ahora. Sí, pero aún así, frente a tantas metas, la concertación siempre queda como un tema gaseoso, como algo intangible. Claro. ¿Cuál es el rol del ciudadano en la concertación? ¿Hay algún método para que participemos? Sí, se van a crear, fuera de los foros temáticos, se van a plantear 25 foros descentralizados o regionales, donde se han precisado los invitados o participantes en cada foro regional, ¿no? Que no solamente es una réplica del foro que hay en Lima, sino que va a ser enriquecido con la presencia de actores o sectores sociales regionales o departamentales, que es muy importante, donde se va a discutir, creo yo, temas, en mi opinión, básicamente nacionales, ¿no? O sea, sí va a haber un nivel de participación, porque yo sí creo, no sé quién le escuchaba como creo que decía el propio presidente Paniagua, tanta gente no tiene una utilidad, digamos, su utilidad regional finalmente es cero. O sea, yo creo que hay que escoger los actores representativos departamentales para que discutan, ¿no? Porque te acuerdas tú el año 92 con el golpe de Estado del 5 de abril, el ex Alberto Fujimori convocó a un diálogo nacional en el Centro Cívico, que finalmente fue pues una cosa chistosa, ¿no? De eso no se trata. Pero lo que te quiero decir además es que el problema del país, y eso hay que entenderlo muy bien, es que los problemas cotidianos de la gente son problemas que requieren estrategias de corto, mediano y largo plazo. Empleo es un problema que no se va a solucionar en un año, ¿no es cierto? Ingresos es un problema que no se va a solucionar en un año. Es decir, el problema educativo, que yo creo que el país está en los niveles más bajos de educación de América Latina, no me extrañaría, es un problema que no se va a solucionar de que un año, 4 años, 5 años. Son esfuerzos. Entonces, si nosotros no entendemos que el largo plazo empieza hoy día, ¿no? Y si es posible ayer en realidad, hoy día, y vamos concatenando las cosas que hacemos, pero con sentido de las cosas. Además, para que no venga otro gobierno y cambie todo nuevamente, como siempre se ha hecho en este país, que todos tienen una especie de complejo adánico. Pero ¿no? finalmente habrá llegado el mensaje a la población, el mensaje, habremos entendido el mensaje, porque estamos esperando metas a corto plazo. ¿Qué hay a corto plazo? Yo creo que sí. Mire, primera prueba de que el mensaje ha sido entendido. Tenemos hoy un anteproyecto de reforma constitucional que por primera vez en la historia del Perú ha sido planteada consensualmente y no hemos entrado a un juego de mayorías y minorías globales. A diferencia de los anteriores procesos constituyentes, se ha logrado que 7 partidos democráticos en el Perú presenten un proyecto de constitución. Hay una hegemonía planteada contra el pasado, no de unos contra otros. ¿Qué es eso? Es la demostración del clima de consenso y de cooperación política que hay. No significan que no hayan temas en los cuales se puedan discrepar profundamente, pero la tendencia, el escenario es fácilmente advertible. Es decir, esta ancha carretera por donde antes corría la confrontación se ha reducido y la carretera, la vía de la concertación se está ampliando. Lo que está pasando en San Marcos, que es el texto, la propuesta de la concertación sanmarquina, ¿no? Está siendo lanzado por el rectorado. La universidad, tenemos más de 60 en el país, siempre es un foco de tensión. Estamos hablando de universidades incluso que fueron intervenidas en la década pasada. O sea, hay espacios de la sociedad donde es vital, Congreso, en la sociedad civil, trabajadores y empresarios, universidades, educación, salud, donde es obligatorio ponerse de acuerdo de políticas de largo plazo. Esas políticas se empiezan hoy. Hay otros escenarios donde se seguirá discutiendo, confrontando, pero el gran escenario de la construcción de una visión común
pasa por un acuerdo, pasa por un consenso. Entonces, si bien ha llegado el mensaje a la población, ¿qué tan íntegra, qué tan fuerte debe ser esta concertación para que frente al 2006, cuando se olvidan las amistades y se olvidan los consensos, continúe? Yo creo que se debe mantener pues el rumbo de las políticas públicas o políticas estatales que se han aprobado, o sea, y que son objetivos precisos. Como yo bajo, como dice Juan, el analfabetismo del 12 a la mitad, eso ya pueden cambiar las políticas específicas de cómo bajarlas, pero el objetivo es bajarlas. Yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo. Eso tiene que venir acompañado, además, de medidas específicas del gobierno, tiene que haber una cosa que además se está haciendo, una reforma del Estado, ¿no es cierto?, elementos de modernización del aparato estatal, porque también se trata de readecuar el Estado a todo este proceso, en mi opinión, de diálogo. Yo quisiera, además, decir, sí, efectivamente, yo estaba en la Comisión de Constitución, en el grupo de expertos, ha sido toda una experiencia de consenso, y hay unas discusiones muy fuertes muchas veces, pero el objetivo, o sea, si uno parte de la idea que hay que ponerse de acuerdo, y finalmente si no hay acuerdo, como uno va a la Constitución, hay una serie de... Ya se publicó el día viernes, dicho sea de paso, con gran esfuerzo de la propia Comisión de Constitución que dirige Henry Piz, uno va a ver que hay desacuerdos, pero bueno, pues la gente votará finalmente si le gusta esto o le gusta lo otro, pero creo que, fíjense, vean, si no hay una cultura del pacto, del acuerdo, del diálogo, el país difícilmente podrá salir adelante. Eso es lo que se trata. Bien, en todo caso, todos seremos testigos de cómo el país transita por esta ruta y reto también llamado concertación, que es parte de la vida de democracia. 7 en punto, continuará siendo la tribuna para que todos den su versión. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros y tras la siguiente pausa, nosotros regresamos.